Buenas tardes, ¿cómo va todo, viejo? Buenas tardes, Ismael. Un gusto escucharte. ¿Todo bien? Oye, me alegro mucho. Mira, hoy estamos entrevistando a Franco Gersi, que es un arquitecto peruano que acaba de publicar su poemario Profetas de Silencio, la invisible historia de Zacarías Yupanqui, con la Casa Azul Ediciones basada en Francia. Un libro algo distinto. Se trata de 36 poemas, pero que están enmarcados dentro de una historia de especial misterio. El tiempo de cuarentena en El Salvador le sirvió de oportunidad a Franco para darle forma a esta historia. Se trata simplemente de un conjunto de poemas que recuerdan de alguna manera el mundo andino, pero que a la vez están llenos de sensibilidad y misticismo. Oye, Franco, háblanos de cómo empezaste a crear este libro. Bueno, Ismael, mira, en realidad yo escribo hace muchos años, como tú lo has mencionado, yo soy arquitecto, y casi era una especie de desahogo, de encuentro conmigo mismo. Hace un año, de pronto me propuse empezar a escribir los poemas suficientes para editar un libro. Y en eso llega pues la pandemia y la cuarentena. Yo estaba trabajando en El Salvador. Y de pronto esta cuarentena me obliga a mí a, a tener un tiempo pues conmigo mismo, a desarrollar esa inquietud por la cual yo había preparado los poemas. Así que empiezo a compilarlos, empiezo a darme cuenta que no formaban parte de un conjunto y empiezo a recrear historias a partir de una historia muy anterior de un personaje que yo tenía guardado que se llama Zacarías Yupanqui, con el que pretendía hacer un cómic y empiezo a recrear un libro que es un conjunto de poemas, básicamente con un aire místico y un poco andino, ¿no? Y sí, el título tiene algo especial para ti, ¿no? Profeta de Silencio, la invisible historia de Zacarías Yupanqui, ¿no? Así es, Este, así es. El libro empieza con un relato que es un poco particular. La poesía generalmente es un conjunto de escritos, ¿no? Que uno compila alrededor de un momento de su vida. Este libro lo que tiene es una historia detrás, una historia además que plantea una saga, ¿no? La historia es la de alguien como yo, como un arquitecto que de pronto en unas ruinas pre-incas al norte de Perú, entre Cusco y Quito, encuentra unos manuscritos. Junto habría que leer un poco por qué y cómo, pero esos manuscritos van a formar parte del libro que en realidad yo solamente sería un testigo de la publicación. Un libro que está escrito por un señor que aparentemente ya ha muerto y que se llama Zacarías Yupanqui. Alrededor de eso hay una historia que va detrás de todos los poemas, pero no se entromete con la libertad que cada poema pueda tener, ¿no? Así que es un concepto un poco distinto de lo que es un poemario. Hay una historia detrás, una historia que plantea una continuación después, ¿no? claro, o sea, los poemas desarrollan una historia en su fondo basado en lo que se descubrió sobre Zacarías Yupanqui. Interesante Uh estructura. -huh. Óyeme, y dentro de la poesía hispanoamericana, ¿cuáles son tus poetas preferidos? O ¿qué me dices de eso? Bueno, yo tengo un punto particular también de elección sobre el tema, ¿no? Generalmente yo no leo obsesivamente en algún tema concreto. La poesía la conozco y la leo mucho. Sin embargo, leo un poco de todo, ¿no? Leo un poco de arte, de arquitectura, de novela, etcétera, etcétera. La poesía latinoamericana tiene para mí grandes exponentes y definitivamente que me han influido gente como Neruda, gente como Huidobro, sobre todo en Altazor, ¿no? El gran poema épico de principios del siglo XX. Hay gente cuyos poemas son un poco complejos, para mí, Borges, ¿no? Surrealista, un poco complicado, pero que a mí me gusta mucho el fondo que él tiene. Benedetti, mucho más romántico. Yo voy más por los poemas casi clásicos.
Las nuevas generaciones de poetas creo que lo están haciendo muy, muy bien y a la vez hay mucha expresividad en ellos, solo que no termino yo de cuajar, de afincarme con un solo poeta. Alejandra Pizarnik, por ejemplo, argentina, me parece que tiene una poesía muy profunda que a mí me inspira mucho, ¿no? Hablando de poesía latinoamericana, no hispanoamericana. Claro, bueno, fuera de hoy en día tú sabes que las fronteras se han disminuido con todos los medios de comunicación actuales que nos brinda la internet. Fuera de la poesía hispanoamericana tienes a algunos poetas o escritores que te atraigan y te influyan en cierto aspecto. Bueno, sí, yo me he nutrido mucho de libros de Hermann Hesse, por ejemplo, de Gibran, ¿no? de la poesía de Rainer María Rilke, de poetas españoles. Entonces, realmente hay de novelas de Gabo, ¿no? Realmente hay una literatura que a mí me hace soñar y plantearme escenarios mucho más grandes que solamente la poesía. Y por eso es que el libro de poesía tiene un trasfondo casi de novela. Como yo digo, es una película que perdió fotogramas o es una novela que perdió capítulos y se ha vuelto poesía. ¿Por qué? Porque hay una vertiente muy grande, muy variada en lo que es la creatividad para mí, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Claro, las inspiraciones, las influencias nos vienen a veces desde lugares muy inéditos. Por ejemplo, yo cuando joven, que de eso hace ya un ratico, de pronto me tropiezo con un libro que hablaba cómo leer el Ulises de James Joyce, del año, pues, en el año 20, por ahí, del siglo pasado, ¿no? Y entonces, porque a Joyce hay que leerlo como un traductor o que tú lo leas en español, ¿no? Y entonces empecé a leerlo, me interesó y empecé a leer a Joyce, que realmente y curiosamente la trama central, a pesar que es una de las bases de la literatura moderna, era simplemente de un individuo al que le ponían los cuernos ampliamente. Esa es la base central. Y entonces a mí me influyó de que un libro, bueno, de varios centenares de páginas, tan complejo en su vocabulario, estuviera con esa temática, ¿entiendes? Es decir, de un simple cornudo. Esa es la. Claro, Y claro, claro un joven que va desarrollándose en su aspecto literario, ¿no? O sea, la temática es muy simple, el libro es súper complejo, pero ahí tiene una gran base de lo que es nuestra literatura. Me influyó eso. Y claro, después, bueno, ya un poco más complejo, Frank Kafka, me lo tropecé también por ahí. Y Kafka tenía para mí muy atractivo, ¿no? Cada cual tiene los escritores que encuentran con más atractivo y que uno le dan influencia, ¿no? Entonces, de acuerdo. Pero de acuerdo. En especial dentro de Perú, ¿qué me puedes decir hoy en día? Perú tiene grandes escritores, ¿no? Pues vamos a empezar de Vargas Vargas Llosa y montones de más. ¿Qué me puedes decir de hoy en día de la literatura? Mira, en Perú, yo si hablamos de poesía, definitivamente César Vallejo es para mí uno de mis referentes más fuertes, ¿no? Creo que es indudable su presencia, su sufrimiento, su fuerza, el manejo que tiene de las palabras, ¿no? Así que para mí es una gran influencia gente como él, gente como la poesía de Blanca Varela, de Jorge Eduardo Eyelson, poetas de los años 60, 70, que para mí han dejado una huella tremenda en lo que es la cultura peruana, la cultura poética peruana. La narrativa lo tiene a Vargas Llosa, lo tiene a Bryce Echenique, tiene mucha gente con muy buena narrativa, pero yo me inclino más por temas de poesía definitivamente, ¿no? Por ahora. Claro, la literatura peruana, imagínate, ha alcanzado una gran influencia en toda la literatura hispanoamericana, ¿no? Y fuera de nuestro mundo
hispanoamericano también, ¿no? Como Vargas Llosa, Bryce Echenique, etcétera. Y siempre no, a mí me ha admirado todo eso, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes? Yo creo, Ismael, que nosotros, bueno, en Latinoamérica en general, pero Perú en particular, tenemos una variedad de pasado, de historias, de generaciones, de mixturas, de raza, de bailes, de culturas, de armonías, que es tan grande que estamos llenos de esa creatividad, de ese realismo mágico, ¿no? que García Márquez impregnó en sus novelas. Creo que Latinoamérica tiene mucho que aportarle al mundo, porque no es un solo país, no es una sola cultura delimitada por unas murallas, es un conjunto que aún ahora evoluciona de manera dispar, pero que tiene mucho de similitudes, ¿no? Entonces yo quisiera ser parte de ese gran movimiento nuevo que Latinoamérica puede proponerle al mundo, ¿no? Claro, imagínate, son tantos como Carlos Fuentes, que estoy hablando de mi época más joven, ¿no? 30, 40 años atrás o más. Okay. Entonces, toda serie de gente que simplemente tú los descubrías y te deleitaba, ¿no? Entonces, y claro, pues, los escritores un poco más intrincados como Borges, pero que aparte de eso, estoy de acuerdo con lo que tú decías antes, Borges, a pesar de ser un escritor intrincado para leer, tiene su enorme atracción, ¿no? No sé, o sea, enorme. Entonces, todo ese tipo de detalles, es decir, compones una literatura que, bueno, hoy en día ha engrandecido, ¿no? Entonces, fue gracias principalmente a esos escritores del boom que estaban, bueno, desde García Márquez y Vargas Llosa hasta Carlos Fuentes. Todos esos escritores le dieron un empuje en los principios del año 70 y de una literatura que ya estaba, pero que no se conocía tanto fuera de los bordes de cada país, ¿no? Bueno, unió los bordes y saltó, y eso nos sigue de nosotros influyendo, ¿no? O sea, a mí me alegro mucho, bueno, un tipo, por ejemplo, como tu libro, que es un libro de poemario basado en una historia más bien de alguna manera, es decir, una historia un poco misteriosa, ¿no? Una historia, y además basado en mi propia experiencia. Yo planteo la historia de un arquitecto que en un momento dado, en una obra donde yo estuve, al norte del Perú, va con su novia a pasear a unas ruinas y encuentra enterrado esos manuscritos. Planteo gente que es parte de mi vivencia personal, y planteo además el inicio de una historia que después debe pasar a una expresión más bien epistolar y después de novela. Entonces, la invisible historia de Zacarías Yupanqui pretende ser una línea que recién se va a ir develando conforme pasen las dos entregas posteriores. Independientemente de eso, yo estoy terminando un segundo libro, que lo debo subir pronto a Amazon y poner en librerías, que es algo distinto. Eso es un poemario neto, con una historia detrás, pero que ya no hace parte de esta historia de Zacarías, ¿no? Así que esa creatividad que quiero imprimirle a este estilo, yo sé que lo hará algo diferente, de repente no va a ser tan sencillo de entender a la primera, pero quiero sumar una nueva expresión de hacer poesía, ¿no? Claro, bueno, precisamente cuando se están abriendo nuevos caminos, pues siempre se luce más interesante todo, ¿no? Yo creo que es una gran idea, ¿no? Eso de tu nuevo libro, y indudablemente que te esperamos grandes éxitos de ti, ¿no? Como quien dices, estás ahora echando a andar por los caminos mejores, ¿no? Entonces nos alegra mucho haberte podido, bueno, entrevistar ahora, porque
Bueno, las épocas pandémicas es un poco difícil para todo, ¿no? De Entonces, acuerdo. pero bueno, las conexiones también han mejorado. Y yo me recuerdo cuando empezó la internet fue a finales de los años 70 y pico largo. ¿Quién iba a pensar que se iba a desarrollar de tanta manera, entonces, y tan extendida, ¿no? Entonces, pero bueno, a nosotros nos alegra poderte haber conocido a ti, que estoy seguro que vas a seguir escribiendo y no hay duda de que la literatura peruana es una de las literaturas fuertes dentro de la literatura hispanoamericana, ¿no? Ha producido unas cuantas ya, es decir, grandes escritores, ¿no? Pero bueno, De acuerdo. te agradecemos, óyeme, tus minutos que nos has dado, y si tienes Perfecto. algunos otros proyectos para el futuro que nos quieras hablar ahora. Mira, bueno, con gusto te comenté sobre este segundo libro que tiene una connotación también de 36 poemas de poesía. Y nada, hay algún interés en que estos libros y la poesía sean un instrumento de hacer, de complementar expresiones artísticas más variadas. Pienso en videos, pienso en música, pienso en temas mucho más integrales, ¿no? Que solamente quedarme en un poema transcrito en unas hojas. Entonces, los temas de audiolibro y los temas de los siguientes poemas y relatos y cartas que están pensados y que tienen nombre, pero que el tiempo dirá en qué momento aparecen, están allí pendientes para compartirlos, ¿no? Con todos ustedes, y definitivamente te voy a estar dando alguna llamada cuando tenga algo ya preparado. Bueno, te agradeceré mucho que me dejes saber sobre eso, pues vamos a seguirlo comentando aquí a través de nuestra programación radial, que se va extendiendo porque vamos a empezar a 4 horas diarias desde la próxima hora, en 2 o 3 semanas. Estaremos transmitiendo online nuestra propia programación de entrevistas y programas en vivo, etcétera, en las próximas semanas, con la ayuda de Casa Sur Ediciones y Liseta Ambrosio Rivas. Bueno, oye, Coco, o que es tu sobrenombre, ¿no? Sí, en realidad Franco, pero sobrenombre, sí, cualquiera de los dos. Entonces, nos mantenemos en contacto. Muchas gracias y bueno, buenas tardes, viejo. Ok, Ismael, un gran abrazo, muchísimas gracias a ti, que todo vaya muy bien. Bye.